Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este domingo, 23º después de Pentecostés, está tomado de San Mateo y nos presenta dos milagros de nuestro Señor Jesucristo entrelazados. Los relatan los tres sinópticos, es decir, San Mateo, San Marcos y San Lucas, pero la narración de San Marcos es mucho más vivaz, con mayor precisión de detalles, con una descripción de las acciones de Jesús, de los discípulos, de los dos suplicantes, de la turba multa, que parece como que estamos viendo la escena. Paso entonces a leerles una concordancia de los tres evangelistas, tomando como base la de San Marcos, en su capítulo 5, armonizando con la de San Mateo que tienen en sus misales, el capítulo 9, y la de San Lucas, del capítulo 8. Y dice así: habiendo pasado otra vez Jesús en barca a la otra orilla, se reunió en torno suyo una gran multitud, pues todos le esperaban, y estaba junto al mar. Y he aquí que vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se arrojó a sus pies y le adoraba, rogándole que entrase en su casa, y le suplicaba mucho, diciendo: Señor, mi hija está en los últimos, ven a imponer sobre ella tu mano para que sane y viva. Porque tenía una hija única, como de 12 años, y ésta estaba muriendo. Y levantándose Jesús, se fue con él, también sus discípulos. Y aconteció que mientras iba, le seguía una gran multitud y le apretujaban. Y he aquí que una mujer que padecía flujo de sangre 12 años hacía, y que había sufrido mucho en manos de muchos médicos y gastado todo cuanto tenía, y que ninguno le había podido curar, ni había adelantado nada, antes empeoraba más, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la muchedumbre y tocó la orla de su vestido. Pues decía dentro de sí: tan solo con tocar su vestido seré sana. Y en aquel mismo instante se secó el flujo de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Y al momento Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que de él había salido, vuelto a la muchedumbre, decía: ¿quién ha tocado mi vestidura? Y negándolo todos, le decían sus discípulos, Pedro y los que con él estaban: Maestro, ¿ves la multitud que te aprieta y te sofoca? Y dices: ¿quién me ha tocado? Y dijo Jesús: alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido virtud de mí. Y miraba alrededor para ver la que esto había hecho. Entonces la mujer, al verse descubierta, medrosa y temblando, sabiendo lo que en ella se había realizado, llegó, se postró ante él y le dijo toda la verdad. Y declaró delante de todo el pueblo la causa por la cual le había tocado y cómo al momento había quedado sana. Y Jesús le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sé curada de la enfermedad. Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Cuando aún estaba él hablando, llegaron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: ha muerto tu hija, ¿para qué cansas más al maestro? Mas Jesús, oyendo lo que decían, dijo al príncipe de la sinagoga, padre de la niña: no temas, solamente cree y serás salva. Y no dejó ir a ninguno sino con él, a Pedro, a Santiago y a Juan, hermano de Santiago. Y llegan a la casa del príncipe de la sinagoga, y ve a los tañedores de flauta, y al tumulto, y a los que lloraban y plañían, que todos lloraban y se lamentaban por ella. Y habiendo entrado, les dijo: ¿por qué os conturbáis y lloráis? Retiraos, no lloréis, no está muerta la niña, sino que duerme. Y se mofaban de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él, echándolos a todos fuera,
toma consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban, Pedro, Santiago y Juan, y entra donde la niña yacía. Y tomando la mano de la niña, clamó y le dijo, Talita Tkumi, que quiere decir, niña, a ti te lo digo, levántate. Y volvió el espíritu a ella, y se levantó enseguida y echó a andar, pues tenía 12 años. Y sus padres quedaron atónitos de un gran espanto, y él les mandó vehementemente que a nadie lo dijeran, que nadie lo supiese. Y dijo que dieran de comer a ella, y corrió esta fama por toda aquella tierra. Como ven, el relato es mucho más completo, mucho más vivaz en San Marcos, con los agregados de San Mateo, de San Lucas, y todo esto nos presenta que de regreso de su excursión que había hecho en la región de Gerasa, del otro lado del mar de Galilea, donde había abordado Jesús después de calmar la tormenta, llegó de nuevo a la playa occidental del lago, desembarcando, lo más probable, en Cafarnaúm. Tan grande era la fama del taumaturgo que no solo los pobres y los simples vinieron a pedirle gracias, sino que también un personaje de gran eminencia, sabemos el nombre, Jairo, príncipe de la sinagoga, que presidía el culto y la asamblea y también ejercía las funciones judiciales, vino a ver a nuestro Señor. Y al ver al ilustre judío, cayó de hinojos a sus pies, reconociendo en él algo más que un simple hombre, porque dice el Evangelio que le adoraba, y le rogó que entrase en su casa. Le imploró con instancia a Jesús, exponiéndole el motivo de su dolor. Tenía una hija de 12 años que estaba muriéndose y le pide que venga a su casa para imponer la mano. Y el evangelista pinta de un solo trazo la angustiosa situación de esa familia, única hija de 12 años, a punto de morir. Veamos que Jairo no tiene la fe del centurión, que también le pide por el criado, pero le dice que simplemente lo cure, sabiendo que lo podía hacer a la distancia, porque Dios está en todas partes, no hace falta que esté presente. Jairo le dice no, que venga a su casa. Nuestro Señor condesciende y se va a dirigir a la casa de Jairo para imponer las manos a la niña. Se levanta, va con Jairo, también sus discípulos y toda esa enorme multitud que estaba en la playa con Jesús, apretujándolo, sofocándolo, dicen los evangelistas. Durante el trayecto va a dar Jesús una prueba de su poder y de su omnipresencia y omnisciencia. Los 3 evangelistas convergen, se ponen de acuerdo en darnos un bosquejo trágico de otra pobre enferma. Una mujer que padecía flujo de sangre, flujo uterino, desde hacía 12 años. Eso también los padres de la iglesia los destacan. La niña tenía 12 años y desde hacía 12 años esta mujer padecía ese flujo y que había sufrido mucho en manos de muchos médicos, gastado todo cuanto tenía en los médicos, no había avanzado nada, al contrario, dicen los evangelistas, estaba cada vez peor. Tenemos pues 5 calamidades en esta mujer, una enfermedad vieja, antigua, dolorosa, ocasionándole la miseria, porque gastó todo, a la que se sumaban la aflicción del desahucio y la aflicción de una vida desgraciada, y también la perspectiva de una muerte próxima, porque esa enfermedad la iba gastando completamente. El flujo de esta pobre mujer era uterino, enfermedad grave, vergonzosa además, que llevaba a la extenuación por pérdida de sangre, y además entre los judíos provocaba la impureza legal, sin ninguna culpa, pero no podía participar del culto hasta que no fuese curada y restablecida no después por una ceremonia para poder asistir nuevamente al culto, por ese flujo sanguíneo. Sin ninguna culpa, pero estaba, además de todas sus penurias, de todos sus problemas, no podía recurrir a rezar en el templo.
Y por eso la enferma, cuando oye hablar de Jesús, cuyo poder conocía de fama, pero que le había inspirado una gran confianza, va por detrás del taumaturgo, pues a nadie, ni al mismo divino médico, podía revelarle su vergüenza. Y no se podía presentar así en público. Entonces va por detrás y toca la orla del vestido de nuestro Señor, no obstante no saber si Jesús había curado a alguien de esa manera. Pero no se atreve a hacer otra cosa que acercarse por detrás y tocar la orla del vestido de nuestro Señor, de la túnica. El término griego lo mismo puede significar el ruedo del manto o del vestido que las orlas o los flecos que se usaban en los 4 ángulos de las túnicas para significar los mandamientos de la ley que los judíos siempre tenían que llevar presente. En definitiva, es la parte última del vestido, de la túnica que ella toca. Y en ese mismo instante se secó el flujo de su sangre y sintió recuperado completamente todo su cuerpo, todas sus fuerzas, sanó completamente en un instante. Y al momento Jesús conoció que había salido una virtud de él. Sintió que había salido un poder curativo en este caso, y no quiso que el milagro permaneciese oculto. Esto es importante destacar porque normalmente, como va a ser después con la hija de Jairo, no se lo digáis a nadie. Lo mismo había hecho con ciegos, con sordos, etc. Pero en este caso no quiere que el milagro quede oculto. ¿Y por qué? Porque va a llamar la atención sobre el hecho, porque la enfermedad era oculta y la tenía ella retraída del culto, ahora quería también restablecerla completamente. Y pregunta, ¿quién ha tocado mi vestidura? Negaron todos que alguien lo hubiese tocado de manera particular, y la interpelación de Jesús provoca un alto en la comitiva. Alguien me ha tocado porque he conocido que ha salido virtud de mí. Y el evangelista relata de un modo sencillo, popular, el hecho de que Cristo sintió en sí mismo la virtud que salía de él y queriéndolo y así autorizándolo él. O sea, salió porque él quiso que saliese esa virtud. Y San Marcos ha querido oponer al conocimiento experimental, sensible de la mujer, el conocimiento intelectual de Jesús. Ella se sintió curada y nuestro Señor conoció que había curado y opone esos dos tipos de conocimiento. Y si nuestro Señor obra así, no fue por ignorancia. ¿Quién me tocó? Sabía perfectamente quién le había tocado. En cuanto Dios, desde toda la eternidad, sabía perfectamente lo que iba a suceder ese día. Y también con su ciencia beata, sabía perfectamente lo que había pasado. Y quién era, podría haber dicho entre toda la multitud, haberla señalado. Pero él buscaba otra cosa. Quiere confirmar la fe de esa mujer, haciéndole ver que no fue la curación por un contacto supersticioso, sino efecto de la fe. Y San Agustín lo expresó en una fórmula excelente. Los otros le oprimen, esta lo toca. Y no es lo mismo oprimir que tocar. Y luego voy a hacer una aplicación a esto. El que nuestro Señor no prohíba aquí la publicidad del milagro se explica por la misma naturaleza de la enfermedad. Quiere pues Jesús a todo trance descubrir el milagro y a la mujer que con él fue favorecida. Y miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Miraba porque conociendo a la mujer con su omnisciencia, quería que ella declarase públicamente lo que había sucedido. Y por el aspecto de Jesús, por sus palabras, comprendió la mujer que no podía seguir ocultando lo que había sucedido. Temió, tembló, por si había obrado mal en tocar clandestinamente el vestido de nuestro Señor. Llega delante de él, se postra, buscando ahora una segunda misericordia.
ya había obtenido la primera, que era la curación, y ahora busca la misericordia de parte de Dios, de parte de nuestro Señor, y no solo a Jesús lo dijo, sino que lo declaró delante de todo el pueblo lo que había sucedido. La enfermedad que tenía, cómo creyó que podía curarse, cómo se acercó, por qué tocó el manto, etc. Y Jesús, obtenida la confesión de la mujer, hecho público el milagro, ahora lleno de dignidad, pero también de misericordia, le quita todo temor, la confirma en su salud y le dice: ten confianza, hija, tu fe te ha sanado. No el simple contacto con mi vestido, sino tu fe en mi poder, en mi bondad, y por eso dice: vete en paz. Y eficaz la palabra de Jesús, el milagro fue completo, duradero en los efectos, y dice el evangelista, y quedó sana la mujer desde aquella hora. Y ahora tenemos que seguir a Jesús con la compacta multitud que va a seguir hasta la casa de Jairo, porque entre tanto, por eso dije al principio, 2 milagros entrelazados. Imaginemos al pobre Jairo cuando se interrumpe la marcha y sabe que queda poco tiempo, que es necesario que el maestro se apresure para llegar a su casa, y ve la curación ahora de la hemorroísa, cómo se habrá también avivado la fe en Jairo. Si la curó la hemorroísa, también va a impedir que muera mi hija. Entre tanto, llegan una comitiva desde la casa de Jairo y le dicen que su hija acaba de morir, ¿para qué cansas al maestro? O sea, es innecesario, no vale la pena que venga a casa, ya murió la niña. Creen en el poder de sanar que tenía Jesús, pero no en el poder de resucitar muertos. Creían que la podía sanar, por eso esperaban. Cuando ve que muere, van y le dicen: es inútil que venga, ya murió. No creían que la podía resucitar. Y la prueba le resulta especialmente dura a Jairo. Cuando acaba de presenciar la curación de la hemorroísa, es un contraste entre la fe de una y de otro. Ahí pasa algo en el alma de Jairo. Y antes que la pena rompa el corazón de Jairo, Jesús lo sostiene con la esperanza. Veamos que Jairo no dice nada, no responde a los que vienen de la casa, tampoco le dice a Jesús: no importa, ven igual, no dice nada. Es Jesús que interviene antes. Se ve que lee en el corazón de Jairo, hay una tormenta en el corazón de Jairo, está por perder la fe, y le dice: no temas, solamente cree y serás salva. Y sigue camino, pero ahora impide que lo sigan la multitud, y toma solamente a San Pedro, a Santiago y a San Juan, los mismos discípulos que presenciarían la transfiguración y los mismos que estarían después en Getsemaní. Son los testigos privilegiados de esta resurrección. Crecería entonces la confianza en Jairo al ver a Jesús, a pesar del anuncio, no desiste de ir a su casa, y aunque no consiente más testigos que a sus 3 discípulos, ellos 3, va hacia la casa para manifestar su divinidad. Y estos 3 aparecen más tarde, como les digo, en la transfiguración y en Getsemaní. Son privilegiados y es por ellos que tenemos ciertamente el relato de lo que sucedió. Llegan a la casa del príncipe de la sinagoga. Se había ya desarrollado la escena desgarradora, la escena de duelo, los tañedores de flauta que tocaban, las grandes lloronas que estaban allí llorando, todo así hacían los duelos los judíos, lo siguen haciendo así. Y Jesús, habiendo entrado, les dijo: ¿por qué os conturbáis? ¿Por qué lloráis? Retiraos, no es hora aún de estas manifestaciones, ni de que acompañáis a un supuesto difunto. No está muerta la niña, sino que duerme. Muerto, dicen los padres de la Iglesia, está aquel que ha acabado el curso de la vida en la tierra.
la joven no ha hecho más que interrumpirlo, como en una especie de sueño. Eso lo sabe solamente Jesús porque es Dios. Las palabras de Jesús producen decepción en quienes las oyen. Ellos están segurísimos de la muerte de la niña. No será entonces un gran profeta el que desconoce ese hecho. Y se mofaban de él, se burlaban de Jesús. Su escasa fe no merece que estén en presencia de lo que va a suceder. Y los echa a todos Jesús. Se queda con el padre, la madre y sus 3 discípulos. Echándolos a todos, conduce a este pequeño cortejo delante de la niña. La escena en la cámara de la difunta es sublime y al mismo tiempo sencilla en la descripción que hacen los evangelistas. Están suspensos los ánimos de los testigos, especialmente el padre y la madre, por la solemnidad que Jesús le da al acto, y habrán visto en el rostro de nuestro Señor esa solemnidad. Toma a la niña de la mano en actitud de incorporarla y clama como suele llamar a los que están dormidos y le dice, acompañándolo de un gesto, Talita Cumi, que quiere decir, niña, a ti te lo digo, levántate. Le da una orden imperiosa, como hará después con Lázaro, Lázaro, ven fuera. Las palabras arameas significan niña, levántate, solamente. Pero San Marcos intercala en la fórmula, yo te lo digo a ti. O sea, San Marcos completa. Entonces, niña, yo te lo digo a ti, levántate. Para destacar la autoridad de nuestro Señor. Y dijo, y fue hecho. El que vino a triunfar de la muerte, arrancándole esta presa como primicia de la victoria. Y no solo se levantó, sino que demostró la plenitud de vida, porque comenzó a caminar y a estar bien, como si no hubiese pasado absolutamente nada, como si se hubiese levantado justamente del sueño. Y Jesús mandó que le diesen de comer. Y con esto tenía él 2 finalidades. Una apologética, es decir, demostrar verdaderamente el hecho de la resurrección, porque solamente come un vivo. Y otra, demostrar la dualidad del milagro. No solo le había resucitado, sino también curado. Por la necesidad de comida se mostraba que estaba en plena salud. Y Jesús les impuso un grave mandato. Vemos aquí de nuevo el contraste. No dirán a nadie el prodigio, contra lo que había ocurrido hacía instantes con la hemorroísa, que él mismo quiso que fuera público. Hecho el milagro, recomienda pues insistentemente que no se divulgue. Buscaba con ese silencio el que no se excitasen fuera de lugar ánimos mesiánicos. Todavía no había llegado el momento de que él se presentase como el Mesías. Y entonces no debía divulgarse ese milagro. Porque sí el otro, y ahora vamos a ver, precisamente en ese ambiente de expectación mesiánica, flotaban diversos signos sobre la aparición del Mesías, y entre estos uno de ellos era diversamente interpretado la resurrección de los muertos y la relación con los tiempos mesiánicos. Entonces no era la misma la curación de la hemorroísa que la resurrección, y esta es la primera resurrección que hace Jesús. Después vendrá la del joven de Naín y después vendrá la de Lázaro. La resurrección de un muerto podía encender entonces la explosión mesiánica y adelantar un hecho que Jesús no quería todavía que fuese conocido. Esta parece ser la diferencia de conducta entre nuestro Señor con la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo, que quiere que quede en secreto. Es verdad que no era fácil que se guardase el secreto, le iban a ver a la niña después, sana y salva, pero nuestro Señor hace todo lo posible para que no se diga que es Él el que quiere que se revele el milagro, presentándose entonces como Mesías. De hecho, no pudo ocultar la resurrección, y a pesar de tamaño prodigio y de que la ley mandaba que fuese reconocido como profeta aquel que su palabra se cumplía, sin embargo el pueblo no lo recibe todavía, no lo reconoce como Mesías.
Y de esas curaciones milagrosas, la de la hemorroísa y esta resurrección, debemos sacar nosotros unas cuantas enseñanzas. La primera, no basta estar en la capilla, en la iglesia, en el templo, cerca del sagrario, si es que está presente nuestro Señor en el sagrario, o cerca del altar. No basta estar en la capilla para llenarse o para aprovecharse de la virtud que brota de Jesús sacramentado. Imaginemos en otros tiempos en que las iglesias estaban llenas, comulgaban muchos. No basta estar en la capilla, no basta estar cerca de Jesús sacramentado, no basta comulgar. Vemos, y se apretujaban a Jesús esa gran multitud, y una sola persona lo tocó, de modo tal de sacar virtud de nuestro Señor. Los otros lo sofocaban, esta sacó virtud de nuestro Señor. Segunda enseñanza, para sacar virtud del Santísimo Sacramento hace falta tocar, saber tocar el corazón de Jesús, saber tocar. Es eso lo que quiere decir, ¿quién me ha tocado en medio de aquella multitud que lo apretujaba y lo sofocaba? Saber tocar. Los discípulos, quizás sin darse cuenta, han puesto un nombre adecuado a lo que hacen con Jesús muchos que andan con él. La muchedumbre le rodeaba y le oprimía. Y bueno, eso es lo que muchos hacen, rodear y oprimir a Jesús, sofocarlo. Oprimir a Jesucristo. ¿Qué temor hemos de experimentar al escuchar esa expresión? Porque nosotros tenemos que tocar a Jesús y no oprimirlo, no sofocarlo. Qué temor y qué pena pensar que no pocas veces los que concurren en las iglesias están imitando a esas turbas que oprimen a Jesús en vez de imitar a la hemorroísa que lo toca y saca, extrae una virtud, una fuerza de nuestro Señor. Qué pena pensar que muchas comuniones son opresiones. Sí, opresiones. Y si fuera posible, asfixiantes. ¿Por qué? Por la falta de espíritu cristiano, por la abundancia de espíritu mundano, en definitiva. Y en cambio, qué poquitos son los que saben tocarle y por consiguiente sacarle, por así decir, robarle virtud a nuestro Señor. Con la fe se toca a Cristo, ha dicho San Ambrosio. Con la fe se toca a Cristo. San Agustín lo expresó, como hemos dicho, con la excelente fórmula: los otros le oprimen, esta le toca. Esta le toca, ¿cómo? Con la fe se toca a Cristo, completa San Ambrosio. O mejor, San Ambrosio lo ha dicho antes porque fue justamente el maestro de San Agustín y quien lo convirtió a San Agustín. Ciertamente San Agustín lo habría escuchado a San Ambrosio: con la fe se toca a Cristo. Y él dijo, los otros oprimen a Jesús, esta lo toca. Con la fe se toca a Cristo, pero no con una fe que se contente con rezar el credo, sino con la fe de la hemorroísa, que empieza en la humildad de no creerse digna de presentarse delante de nuestro Señor, no se cree digna de pedirle el milagro, sino que con toda humildad, con temor, se acerca por detrás y lo toca con delicadeza. La fe viva, que es la que nuestro Señor reclama a Jairo, ante la duda de él cuando vienen a anunciarle que murió ya su hija, confía, le dice, ten fe, la niña será salva, esa fe viva. Entonces, si con fe viva nos llegamos al sagrario, nos llegamos al Santísimo Sacramento, nos llegamos a la comunión, allí entonces nos vamos a sumergir en un mar de luz, de amor, de vida que brota del corazón de Jesús, y así entonces se curarán todas nuestras dolencias, gozaremos de salud espiritual, obtendremos mucho más de lo que pedimos y de lo que esperamos. Pero nos hacen falta esa gran humildad que teme todo de sí y esa gran confianza que lo espera todo de Jesús.
Tercera enseñanza, la virtud del corazón de Jesús está no pocas veces desperdiciada. Y hoy más que nunca. Hay que tocarle y se empeñan simplemente en oprimirlo. Y entonces no sale la virtud. Por más que opriman a Jesús, no sale la virtud. Hay que tocarlo con la fe, hay que tocarlo con la delicadeza de la hemorroísa. Y en cuanto a la resucitada, para su padre Jairo y los suyos, estaba muerta la niña. No lo estaba para Jesús, sino solamente dormida, porque él precisamente venía a despertarla, igual que lo hizo con el joven de Naín y con Lázaro. Descansaba el cuerpo de la muchacha, dicen los padres de la iglesia, mientras su alma estaba a las órdenes de Dios. Imagen muy bonita la de los padres de la iglesia. Descansaba el cuerpo mientras el alma estaba a las órdenes de Dios, que la había creado y que iba a mandarle informar nuevamente el cuerpo que por unos momentos había dejado. De aquí, dice San Beda, el venerable, un padre de la iglesia, de aquí viene la costumbre de que se llamen los cristianos a los muertos dormientes o dormidos. Y de hecho cementerio quiere decir dormitorio en griego. Entonces son los dormientes, los dormidos, están los cuerpos, las almas están a las órdenes de Dios. Y llegará, como llegó para la niña esta, en ese momento de la resurrección, llegará para todos los dormientes, para todos los dormidos, la orden de Dios de que esas almas informen nuevamente esos cuerpos. Se ha dormido en la paz de los justos, decimos. Es que todos hemos de resucitar, según nos enseña el credo. Creo en la resurrección de la carne, la vida perdurable. Y desde este momento, la muerte entonces no es más que un sueño. ¿Qué importa que sea breve, como el de los resucitados del Evangelio, o que sea largo, como el de los que esperamos la resurrección final? De todos modos, es un sueño. Nuestro Redentor vive y Él nos vivificará en su día. Tengamos entonces esa esperanza guardada en nuestro corazón. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.